El doctor Javier Arpa, conocido también muy bien de todos vosotros, en España uno de los pioneros, el número uno, me apunta aquí el doctor Gámez, sin duda, pionero en implementar los estudios, ¿no?, de ataxias para paresias espásticas a nivel un poco de las unidades, en los hospitales, protocolos, de animarnos a otros a trabajar en ello. Fue el fundador o el promotor de la Comisión de Ataxias y Paraparesias Espásticas de la Sociedad Española de Neurología, entre otras muchas cosas. Y nada, Javier, cuando quieras, muchas gracias por tu presencia. Toda la audiencia es tuya. Bueno, pues buenas tardes ya. Pues mi agradecimiento a PEF por esta invitación. Para mí es un placer, sobre todo estando jubilado, el poder colaborar y participar de todas estas reuniones, así como de otras actividades pues, en relación a la universidad y a veces hospitalaria. Bueno, tengo que decir que esta guía surge de una demanda de los propios pacientes y sus familiares. Es bastante heterogénea cómo se aplica las valoraciones de cara a las invalideces a los pacientes de ataxia y paraparesia espástica. Por ese motivo, la CEAPED es la Comisión de Estudios de Ataxias y Paraparesias Espásticas de la Sociedad Española de Neurología, pues se planteó elaborar esta guía práctica de evaluación de pacientes con ataxia y paraparesias espásticas hereditarias para que la aplicaran los neurólogos en la consulta. Bueno, pues esta es lo que es la portada de lo que actualmente está colgado en la web de la Sociedad Española de Neurología y es abierto y es disponible no solamente para los médicos, sino también para pacientes y familiares. Bueno, es un índice más amplio cuando hablas de las dos, por decirlo así, de las dos guías, la de ataxias y la de paraparesias espásticas, pero nosotros aquí, evidentemente, en esta presentación nos vamos a ceñir fundamentalmente a lo que es la paraparesia espástica, por eso lo hemos puesto con letra roja para distinguirlo, y fundamentalmente vamos a orientarnos hacia los aspectos fenotípicos, la propia evolución fenotípica que puede, lógicamente, ir cambiando y lo que es, en definitiva, la progresión de la enfermedad. Y luego sugerir pues, una serie de escalas que permiten hacer una evaluación lo más objetiva posible, lo más intercambiable posible, para que se pudiera hacer una valoración bastante homogénea, que aspirábamos incluso que al menos esto se pudiera hacer así a escala del Estado español, no solamente en esta o aquella comunidad autónoma, sino a escala del Estado español. Y por ese motivo llegamos a intentar una evaluación integrada y luego formularemos unas conclusiones. Bueno, pues se ha hablado ya mucho y evidentemente yo no me quiero reiterar, pero sí tengo que aludir a la prevalencia que existe dentro de las llamadas enfermedades raras, a partir de hoy minoritarias, podríamos considerar, y en la literatura, pues del 1,2 al 9,6 por cada 100.000 habitantes pueden tener, dependiendo de las series, puede haber un caso con paraparesia espástica hereditaria. La Comisión de Estudios de Ataxias y Paraparesias Espásticas becó a una neuróloga joven para que hiciera el mapa epidemiológico en España. Hubo colaboración desde 11 comunidades autónomas y por ese motivo pues podemos decir que según ese mapa que se elaboró, ese registro que se elaboró, la prevalencia estimada en España era de 2,24 casos por 100.000 habitantes.
posiblemente sea una cifra subestimada. Y bueno, pues lo que nos salía en ese estudio era que dentro de las paraparesis espásticas dominantes era más frecuente sobre todo la SPG4 y seguido de la SPG17, y de las recesivas la más frecuente era la SPG7 seguida de la SPG11. Y desde el punto de vista de legislación nos basábamos fundamentalmente en la guía de orientación para la valoración de la discapacidad en las enfermedades raras, que es como está el título, que pertenece a la Comunidad de Madrid, y luego a la ley estatal, la 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Bueno, pues yo creo que es reiterarse, decir lo que es una paraparesia espástica hereditaria, donde está fundamentalmente el componente de espasticidad que predomina en ciertos músculos, fundamentalmente de extremidades inferiores, también que puede haber debilidad, no siempre hay debilidad, pero puede haber debilidad, que tiene un carácter progresivo y que esta evolución puede ser leve, de leve a grave. Bueno, se asocia a una serie de signos y tal, y esto se debe a lo que todo el mundo sabe también, de la degeneración progresiva del tracto córtico-espinal. Bueno, desde la doctora Harding, cuando formuló estas clasificaciones, se acepta que las formas llamadas puras puedan tener también hipopalestesia distal y disfunción esfinteriana. Todo el mundo sabe que las herencias pueden ser dominantes, recesivas, ligadas al X y mitocondrial, y también algunos autores pues hablan del tipo de novo cuando no hay antecedentes genéticos en los progenitores. Y sobre todo lo que es característico, la gran heterogeneidad fenotípica y genética que tienen estas enfermedades. Se clasifican en puras, como ya acabamos de decir, pero también existen las formas complicadas en las que hay patología que afecta a otras regiones del sistema nervioso, pero también puede haber afectación de otros órganos y manifestaciones también de tipo extraneurológico. Aquí tenemos todo un repertorio de las asociaciones que pueden tener distintas paraparesias espásticas hereditarias, como es la ataxia cerebelosa, que es muy característico. Muchas veces uno estaba cabalgando entre la ataxia y la paraparesia espástica, si le da más hegemonía, digamos, en las manifestaciones a una de estas dos vertientes. Y bueno, pues ahí puede haber trastornos cognitivos, puede haber epilepsia, puede haber hipoacusia, puede haber trastornos oculares, etcétera, etcétera, disautonomía, y también manifestaciones cutáneas, manifestaciones multisistémicas como reflujo gastroesofágico, miocardiopatía, etcétera. Bueno, pues aquí tenemos un esquema práctico que modificado a lo largo del tiempo desde el que publicó originalmente el Gobi de Souza, donde podemos ver las clasificaciones tanto en puras y complicadas, pero también lo que ya la doctora Harding distinguía entre las formas o el tipo 1, que era de inicio con edades inferiores a los 35 años, y el tipo 2 con edades superiores a los 35 años. Y luego los distintos tipos de dominantes, pues hay por lo menos 21, recesivas por lo menos 60, ligadas al cromosoma X se describen 5, y de herencia mitocondrial se describen 4, aunque estas cifras pueden ir en un constante aumento a lo largo del tiempo. De manera que por lo menos 90 diferentes tipos de paraparesia espásticas hereditarias se podrían distinguir. Y ya no voy a insistir en lo que viene abajo, porque se ha aludido en presentaciones anteriores, y es que cada
tipo de paraparesia espástica tiene sus aspectos moleculares, sus aspectos de vías metabólicas, etcétera, que llegan a producir lo que en la práctica es ese final común que se trata de describir aquí, en el que, bueno, pues al final es la degeneración axonal y la manifestación clínica fundamentalmente de espasticidad y debilidad. Bueno, pues siempre debemos sugerir un estudio, un protocolo de estudio que incluye las pruebas básicas de laboratorio, que no voy a enumerar, pero también pruebas especiales de laboratorio, porque a veces hay que hacer diagnósticos diferenciales como el que se plantea aquí por parte de estos autores, Chagán y Urlacchio, en el que, bueno, pues tienen que hacerse el diagnóstico diferencial de entrada con las formas adquiridas de paraparesia espástica, pero también con distintas formas metabólicas o con otros cuadros neurodegenerativos que en esta diapositiva pues se incluyen. En cuanto a los estudios complementarios, es muy importante los estudios neuroradiológicos. Ahí tenemos unos ejemplos, sobre todo en este caso, en las formas de paraparesia espásticas que se asocian a adelgazamiento del cuerpo calloso, otras que se asocian a atrofia cerebelosa. Bueno, hay múltiples manifestaciones también desde el punto de vista de la neuroradiología. El estudio neurofisiológico, que incluye electromiografía y los estudios de conducción, los potenciales evocados somatosensoriales, todo ello va permitiendo completar un perfil y un fenotipo que muchas veces, en algunos aspectos, pueden ser subclínicos. También los exámenes oculares, porque hay casos que se asocian a cataratas, a retinopatía pigmentaria, a atrofia óptica. También los estudios de potenciales evocados visuales pues, nos pueden dar manifestaciones de retraso o disminución de la amplitud de la que se llama onda 100. También los estudios otoneurológicos que nos ayudan a perfilar las características fundamentalmente del nistagmus, los movimientos oculares anormales, los trastornos sacádicos, los trastornos del seguimiento ocular. También los potenciales evocados auditivos de troncoencéfalo, donde podemos ver manifestaciones que tienen que ver con alteraciones de la vía auditiva. Y otros estudios, es decir, que para completar todo el estudio fenotípico pues se exige además añadir un estudio del aparato locomotor, porque puede haber escoliosis, otras deformidades, puede haber retracciones articulares. También se puede estudiar la piel, porque, como venimos diciendo, hay asociaciones a manifestaciones cutáneas, alteraciones endocrinas y también, como puede haber en ciertas enfermedades, sobre todo en determinados trastornos neurometabólicos, pues estudios incluso de ecografía abdominal y estudios de otras vísceras. Yo no voy a entrar para nada en los estudios genéticos, porque se ha hablado de sobra aquí, pero vamos, esta curiosa imagen donde se ve o se pone de manifiesto que prácticamente todos los cromosomas portan anomalías genéticas causantes de paraparesia espástica hereditaria. Y esto es un clásico, nosotros hemos seguido esquemas de este tipo en el que se intentaba hacer el diagnóstico yendo del fenotipo al genotipo. Bueno, pues este es un modelo donde pues se contemplan pues desde si tenemos datos de no se ve, ¿no? No se ve. Datos de el tipo de árbol genealógico dominante o a punta recesivo y cómo se puede buscar un fenotipo porque de una serie de atasias, como se puede ver en la imagen de la derecha, asocian, bueno, ya hemos hablado de comienzo precoz y de comienzo tardío, pero también alteraciones de cuerpo calloso, puede haber demencia, puede haber atrofia óptica, puede haber cataratas y eso pues nos va conduciendo hacia un determinado fenotipo.
Hoy en día todo está mucho más facilitado gracias a los estudios genéticos de paneles más o menos extensos que te pueden permitir incluso cortacircuitar lo que es el diagnóstico de estas enfermedades. Bueno, pues esta la voy a pasar. Pues si hablamos de pronóstico y de tratamiento, muchas veces cuando se dice que son enfermedades que no tienen tratamiento, bueno, hay tratamientos que son sintomáticos, tratamientos que son fisiopatológicos y que pueden ayudar a los pacientes en cierto grado. Aquí hacemos una cierta recopilación de esos tratamientos que se pueden emplear en los pacientes y no digamos nada de, y aquí se ha hablado ya de ello, terapias rehabilitadoras de muy diverso tipo en las que, como ayer se vio, hay avances tecnológicos muy importantes. Bueno, pues aquí tenemos un repertorio también de fármacos que se han podido utilizar como tratamientos sintomáticos, como han sido los fármacos antiepilépticos, la toxina botulínica, ayer se habló también ampliamente del tema, y en otras patologías pues se puede contribuir con ciertos medicamentos a aliviar las manifestaciones clínicas de los pacientes. Y, por supuesto, pues todo lo que se habló en cuanto a rehabilitación y a, ya de forma más avanzada, y esta tarde se va a aludir a ello, a la utilización de la terapia génica. El futuro va a depender muchísimo del desarrollo de la terapia génica. Bueno, pues nosotros en lo que sería una presentación completa de lo que estoy haciendo ahora mismo, pues aparecerían una por una todas estas escalas minuciosamente descritas. En el caso de la paraparesia espástica hereditaria, nosotros hemos dado fundamentalmente importancia a la escala de paraparesia espástica, en la SPRS, y también hemos tenido en cuenta un inventario que se utiliza de los signos, que no son de ataxia, porque nos parece que tiene este inventario tiene bastantes datos que podían ser de aplicación en ese aspecto que tiene la paraparesia espástica hereditaria de ser complicada, de ser compleja, de no ser pura. Entonces, bueno, hemos visto que la utilización de ese inventario nos permite contemplar también la valoración de un fenotipo que es más complejo. Y también, cómo no, las actividades de la vida diaria y ciertos cuestionarios sobre el estado de salud y la depresión. Bueno, pues no solamente es esto, sino como ya hemos aludido en diapositivas anteriores, es muy importante ver toda la afectación global del sistema nervioso, que puede estar más o menos involucrado también en lo que es una paraparesia espástica hereditaria concreta, los trastornos psiquiátricos, las alteraciones visuales, alteraciones auditivas, afectaciones de la piel. Es decir, es un recorrido por todas las posibles manifestaciones que se pueden asociar a la paraparesia espástica hereditaria. Y llegamos a algo que se nos demanda de alguna manera importante en las evaluaciones, que muchas veces llegan a la autoridad judicial, porque no hay acuerdo entre la inspección y el paciente y su familia. Y en la parte de la derecha, vemos aquí a la izquierda ataxias, en la parte de la derecha contemplamos específicamente las paraparesias espásticas y como vemos ahí, tratamos de que se pueda llevar a un porcentaje determinado de afectación, es decir, a una cuantificación de la escala SPRS o de la escala, el inventario que hemos comentado hace un momento. Esto sería como dar una cuantificación del grado de afectación que deriva de una exploración más minuciosa, como es la práctica de una escala. También, mediante la valoración en cuanto a escalas de actividades de vida diaria, se puede utilizar la FARS-2, que fundamentalmente está inventada
dentro de lo que es una escala, la escala FAST de ataxia, hay un aspecto de actividades de vida diaria que se puede utilizar. Y igualmente, pues, las otras escalas de actividades de la vida diaria y no solamente de la simple, sino también de la instrumental. Y finalmente, también se puede añadir, para completar mejor la valoración, las escalas que tienen que ver con una valoración de la discapacidad en un sentido global, calidad de vida, depresión y ansiedad, que son aspectos importantes en toda valoración de este tipo, y el estado de salud. Bueno, pues no solamente estos aspectos, sino también en la guía se recomienda que se tengan en cuenta aspectos que pueden ser muy personales, muy propios de un paciente determinado y su familia, que son medidas de adaptación en domicilio y necesidad de otros soportes externos, el número de ingresos hospitalarios, la necesidad de equipos multidisciplinarios para atender la enfermedad, los recursos sociales disponibles que tienen las comunidades autónomas o que existen a nivel estatal y la aplicación de la ley de dependencia con todas sus consecuencias y su grado de importancia. De manera que, para terminar, lo que es un resumen de lo que consideramos que es esta guía, se han definido los conceptos fundamentales en relación con las paraparesias espásticas hereditarias, se ha desarrollado un protocolo de estudio de las paraparesias espásticas, también de evaluación, ¿no?, que es lo que fundamentalmente es lo que incide la guía, de los aspectos fenotípicos que pueden evolucionar a lo largo del tiempo y hay que reevaluar, y la progresión de la enfermedad, y las escalas clínicas quizás imprescindibles para hacerlo de la manera más correcta y más objetiva. De manera que se pretende que cada paciente pueda tener acceso a una evaluación que llamamos integrada y específica de forma homogénea y global en todo el territorio nacional, para optar a una clasificación adecuada de su grado de discapacidad, con el fin de que pueda ser beneficiario de las prestaciones que se recogen en la ley de dependencia y de todos los recursos disponibles a nivel nacional y comunitario, según sea procedente. Bueno, pues este es el final. Muchas gracias por la atención.